Muy buenos días, me presento, soy el doctor Carlos Zamora, R2 de Medicina Interna aquí en el Hospital Universitario. Me complace mucho poder darles el día de hoy este tema. La verdad es un tema que me apasiona mucho, es la electrocardiografía, una línea en la que yo me siento muy identificado hacia parte de encontrar algunas patologías que pudieran ayudarles. La verdad es un tema que es muy amplio, se abarca varias cosas que a veces son un poco pues pesadas porque casi la mayoría de ellas hay que estarlas recordando, estarlas repasando, estarlas memorizando, muchos criterios. Cada una de las diapositivas, para que entendamos un poquito la dinámica, van a irse involucrando pues, lo que es algo muy básico sobre respecto al orden que en lo personal se me hace un poco más fluido, de cómo empezar a hacer una lectura apropiada del electrocardiograma y cosas iniciales, cosas fundamentales que normalmente sabemos al inicio de querer evaluar un electro. Y de ahí voy a enseñar un poco los imágenes representativas, electros que tengo ya guardados, tanto en la experiencia que nos ha tocado ver varios electros, con respecto a las patologías en agudo. La verdad me voy a enfocar un poco más a tratar de reconocer todas las patologías que son de característica de urgencia y que pudiéramos poderlas identificar en el momento preciso y diferenciarlas, porque la pauta de manejo suele ser cambiar en cada una de ellas. No nos vamos a meter en cuestiones más profundas del manejo, solamente puede ser alguno que otro comentario someros al respecto de ello, pero la gran mayoría va a ser los criterios simples y las perlitas que les pudieran servir para identificar esta clase de patologías y diferenciarlas de algunas otras que pueden ser muy similares. Así es que comenzamos. Pues bueno, como primera parte hay que recordar cómo se coloca lo que es un electrocardiograma, la cual tiene diferentes derivaciones. En teoría, casi que todos los electros son de dos derivaciones, las cuales son identificadas por las derivaciones precordiales y las derivaciones frontales. Las derivaciones frontales sabemos que son bipolares, ya que manejan dos polos, tanto uno que va hacia de salida y uno que va hacia propiamente de entrada. Y las otras son de carácter unipolar, las que son de las precordiales son las unipolares. Como vemos en la imagen, todas y todos los electros también ya vienen identificados en inglés, lamentablemente, pero todas vienen hacia brazo derecho, casi siempre suele ser el blanco, brazo izquierdo suele ser el de color negro, la pierna derecha también suele ser del mismo color verde y la pierna izquierda colocando ahí la pinza hacia lo que es el lado izquierdo. Como forma genérica, algunas personas prefieren colocar lo que son la parte metálica de la pinza, porque la pinza tiene dos partes, la parte donde va la conducción eléctrica y la otra donde es la sujeta, donde hace la presión. Se recomienda más colocar esta pinza hacia la parte donde no está la tibia, o sea, hacia la parte externa de la pierna para evitar conducción anómalas. Eso es algo, no tiene mucha evidencia, pero pues suele colocarse rutinariamente así. Y cuando no se llega a colocar, que tenemos parches y no son las pinzas, son al mismo orden, pero colocándolo puede ser el hombro o el brazo izquierdo, o la pierna, más que todo que tengan la misma simetría. Del lado derecho, las precordiales, ahí es la colocación de cada una, recordando, cuarto espacio, línea parasternal del lado derecho, B1, cuarto espacio, línea parasternal del lado izquierdo, B2. De ahí nos brincamos a colocar B4, que es en el quinto espacio, línea media intercostal del quinto espacio, y en el espacio que queda entre los dos, la diferencia que existe entre B2 y B4, se coloca B3. Mismo quinto espacio, línea media, línea axilar anterior, colocamos B5, y el quinto espacio, línea axilar media, colocamos lo que es B6. También recordar, existen otras derivaciones siguiendo la misma círculo cardíaco de las precordiales, la B6, B7, B8, B9, todas son respecto a continuar con la línea en el quinto espacio intercostal. La B7, línea media clavicular, la B8 en la punta de la escápula y la B9, quinto espacio igual, en la línea para espinal. Otras derivaciones, que suelen ser las del círculo del lado derecho, las más comunes a colocar son B3 y B4. Hay gente que previamente colocaba hasta el círculo completo, hasta B6, pero la colocación de B3 y B3R y B4R son las derivaciones respecto a B3 y B4 de las del lado izquierdo. Nada más las quitamos y las colocamos en el lado correspondiente siguiendo la misma simetría. O sea, colocamos el B4R en el cuarto espacio intercostal y la media clavicular, pero del lado derecho, y B3R en la diferencia que se exista de entre B4R y la diferencia que existe con B1, o sea, ahí se coloca esta derivación.
Normalmente estas, las que son del lado derecho, las colocamos en algunos infartos de cara inferior para poder evidenciar si hay compromiso del lado derecho. Y las que son respecto a los del lado las del círculo del lado izquierdo, estas las vamos a colocar con respecto a infartos también del lado cara inferior, que tengan alguna manifestación desde B2 hasta B5, en algunos casos con infradesniveles. Las guías americanas establecen utilizarlas respecto a un infradesnivel desde B2 a B3. Si hay un infradesnivel de situación profunda, hay que sospechar que no tenga compromiso la cara posterior del ventrículo izquierdo y entonces deciden utilizar estas derivaciones B7 a B9. Cosas básicas del electro se compone de segmentos, de ondas y de complejos. Tal cual, lo que es una onda es simplemente la deflexión, tanto positiva o negativa, que se manifiesta en el electrocardiograma. Eso simplemente es una onda. Cuando involucra una onda y un segmento es una parte del trazo de la línea isoeléctrica, la línea que seguimos ahí en el puntero. Estos dos es el segmento PR. Lo que le sigue en este caso suele ser el complejo QRS. ¿Por qué complejo? Porque involucra más ondas. Cuando es más de una onda le llamamos complejo. Ya el otro segmento que vemos es el segmento ST. Es la línea que normalmente a veces vemos alterada en pericarditis o en pacientes que tienen alguna alteración con un infarto. Y las siguientes son la onda T. Otro aquí que está identificando es el intervalo QT, que mide desde, si tenemos como en este caso una Q inicial, lo medimos a partir del inicio de la Q, hasta la caída de la onda T. Hay métodos un poco más específicos de cómo hacer estas medidas. La verdad, sí sale un poco más de lo que vamos a alcanzar a abarcar en esta sesión, pero son métodos que podemos establecer para identificar a patologías con un QT prolongado, las cuales nos hacen proclives a arritmias de característica ventriculares, que son algunos casos hasta letales. Pero pues es esto una manera, a partir de la Q, si es que tiene, o si no tiene Q y es la R, tenemos como una R inicial, hay que medirlo a partir del inicio de la R. Como constantes, hay que recordar que para que se queden de una forma genérica, un cuadro grande, o sea, 5 milímetros en el papel en su eje horizontal, que es más o menos igual, 5 milímetros nos representa, muchos manejan 0.2 segundos. En lo personal, todas las medidas que les voy a mencionar van a ser en milisegundos. 200 milisegundos suele ser lo que, recordando mejor números enteros, 200 milisegundos hacia el horizonte. Y en la parte vertical, un cuadro grande, un cuadro completo, va a representar 0.5 milivolts. O sea, vamos a tener que ahora entonces un cuadro chico nos va a representar, si ya sabemos que 200 milisegundos es uno de 5, dividiéndolo mismo entre 5, pues nos va a salir un valor de 40 milisegundos en un cuadrito pequeño al horizontal y hacia la parte vertical tenemos que el tamaño que va a corresponder es 0.1 milivolt. Orden de evaluar un electrocardiograma. El electrocardiograma, hay mucha gente que tiene diferentes métodos de cómo quererlo estar evaluando. Como forma genérica, siempre lo que nos mencionan es, hay que identificar la técnica, que esté bien tomado, el ritmo, elegir la frecuencia. Normalmente es lo básico a establecer si el paciente tiene alguna patología y cómo tener un orden. La técnica, hay que identificar si el electrocardiograma está bien tomado. ¿Cómo podemos ver esto? Si tenemos alguna derivación, casi todas las de un paciente que sea normal, a menos que tenga una dextrocardia, va a tener la ABR, que va a estar todos sus complejos negativos, o sea, la onda P va a estar negativa, el QRS va a tener de predominios de carácter negativo, o sea, ¿qué me refiero negativo? Que la línea está isoeléctrica y luego va a ser un complejo que esté hacia forma negativa. Y la onda T suele también tener una característica de ser negativa. Si nosotros vemos que la onda R en un paciente que no tenga dextrocardia está de carácter positivo y luego vemos D1, que sería más o menos su contraparte, la vemos ahora como lo que manifestaría la imagen de ABR, eso significa que hay una transposición de los cables, principalmente de lo que es del lado brazo derecho con el brazo izquierdo o de la pierna derecha con la pierna izquierda. Hay que identificar que esté bien tomado, si no, no hay que hacer mucho caso omiso a los resultados que se establezcan con esto, así es que hay que regresarlos y volver a tomar un nuevo electro. Otras alteraciones que pueden verse tomadas son a veces que esté tomado muy superior. ¿Qué es esto? Cuando son las derivaciones precordiales, si nosotros colocamos las derivaciones B1 y B2 en la parte más alta, hace un efecto de pseudobrugada. ¿Qué es esto? Hace que el QRS
se vea una elevación del ST y nos podría sospechar que hay un brugada o que el paciente está teniendo un infarto cuando realmente puede ser que no tenga nada. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de características de que no cruzar los cables o no invertirlos. Por eso hay que seguir tanto las mismas líneas que manejan cada uno, porque todos tienen las derivaciones con sus letras, identificar sus siglas vienen en inglés, hay que identificarlas y colocarlas en el área correspondiente. Con respecto al ritmo, el ritmo hay diferentes métodos de medirlo. El ritmo normalmente hay que establecer que tengan 3 de 5 criterios. ¿Cuáles son estos? Que tengas una línea isoeléctrica, las cuales todas las ondas PES estén antes de un QRS y después de una onda T. Si te cumple todos estos, es parte de un criterio. Otro criterio, ya se los dijimos, que era que esté negativa en ABR. ¿Por qué? Porque va contrario a lo que es el eje eléctrico. Otro criterio, lo que se establece es que tengas una línea isoeléctrica en B1, que es isoeléctrica, que viene la línea continua, tiene una onda que es positiva, luego una onda que va hacia forma negativa y luego continúa con la misma línea isoeléctrica. Que tenga esta característica también es una parte del criterio. Otro criterio es que sea positivo en todas las derivaciones de la cara inferior, que serían D2, D3 y ABF, hablando exclusivamente de la onda P. Todo lo que estás evaluando en el ritmo es la onda P. Y otro criterio que se establece y que a veces gente no lo considera, que sea positivo en D1. D1 también tiene que ser positivo la onda P. Ya cuando te cumple 3 de estos 5 criterios, el paciente puede establecer que tiene un ritmo sinusal. No viene dentro de estos criterios decir que el paciente tiene un RR regular, ya que si tú dices eso, significamos que está un paciente, pues, principalmente niños, vamos a encontrar que tienen una clase de arritmia que se llama normalmente son de carácter rítmicos o carácter sinusales, que hay una arritmia sinusal en los niños. Hay pacientes con respecto a su respiración, por la presión torácica que establecen en niños, hacen que la RR tenga una variabilidad en la capacidad del pulso. Así es que existe lo que es un propio RR que sea irregular en un paciente que tenga un ritmo sinusal. ¿Ok? Otra característica a ver es el eje, por eso regresamos ahora sí a la imagen acá arriba. El eje se establece con respecto al orden que es el triángulo de Beethoven. Aquí ya se los colocamos en una imagen que establece la estrella en forma, cuántos grados tiene cada uno. De forma genérica, recordemos, utilizando más simple, utilizar D1 y ABF, son las formas en las que tú te puedes pues, ir un poco más rápido y no ser tan preciso en qué gradaje está. Hay personas que les gusta establecer un grado, pero pues lo ideal es nomás con que establezcas. Si tienes una derivación en ABF, hablando del QRS, es lo que se va a evaluar en estos casos. Para tú ver el eje, evalúas el QRS. En este caso, al momento que tú estableces que tienes un QRS positivo, que se vea de carácter positivo, como lo vemos en la imagen, un QRS de carácter positivo, en la derivación ABF, significa que el eje se está dirigiendo hacia esta área. Y si tienes un eje que tenga un QRS, perdón, que también sea positivo en D1, imaginando igual que D1 se vea como la imagen que vemos aquí a la izquierda, significa que el eje se está acercando a estas dos derivaciones. Lo que nos establece es que está dentro del cuadrante del rango de normalidad. Puede estar entre 0, puede estar entre 90. Eso ya lo podemos establecer con otras técnicas un poco más finas. Y al momento que nosotros decimos en otro ejemplo, que podemos ver que la ABF está negativa, pero D1 está positivo, o sea, el eje, el QRS, se ve positivo en D1, significa que se acerca a esta área, pero ABF está negativo, significa que se está alejando de esta zona. Entonces el QRS está en el cuadrante de lo que es la desviación a la izquierda. Otro ejemplo, podemos tener un paciente que tiene un QRS que está negativo en la derivación de 1, o sea, significa que se aleja de esta zona, o sea, que va hacia este rango, hacia esta área. Pero al momento que ver la derivación ABF, se encuentra su QRS, está positivo en la, cara, en la parte hacia inferior, así es que tenemos un QRS que está dentro de rangos de la desviación hacia la izquierda. Algunos dicen que estos son los rangos de normalidad, de 0 a 90. Otros libros establecen que es hasta 120 del lado derecho y hasta menos 30 del lado izquierdo. Ya depende de ello, más que todo que sepan establecer si es una desviación izquierda, desviación a la izquierda o normalidad. En lo personal sería con que se quedara en eso, te quedaría cualquier persona por bien servida. Siguientes cosas a evaluar es la frecuencia. La frecuencia cardíaca, hay diferentes técnicas. Normalmente un electrocardiograma suele estar medido, un electrocardiograma formal, un electrocardiograma normal, suele estar medido en 10 segundos. Puedes aplicar esta técnica que es un poco rápida, ves el electro completo y como ya sabes que está medido en 10 segundos este electrocardiograma, cuenta el número de QRS que tú tengas en este electro y lo multiplicas por 6.
¿Por qué? Porque cuando multiplicas 6 por 10, pues son 60, son un minuto, y estableces la frecuencia que hay en un minuto. Otra técnica que puedes establecer, igual en un electro que esté tomado a los mismos 10 de segundos, es la técnica de la pluma Bic o la técnica de los 30 cuadritos. Tú tomas la pluma Bic en un electro que está bien tomado. Esta pluma normalmente mide lo que miden 30 cuadritos. O sea, tanto que tú pongas tu plumita y tú la pongas al horizonte y veas cuántos QRS tienes en el tamaño de la pluma, o que cuentes los cuadros grandes y estos estableces cuántos QRS hay en estos 30 cuadros grandes, lo multiplicas por 10 y esto es la frecuencia cardíaca que tienes. Estas dos técnicas te sirven para pacientes que tienen RRs irregulares, arritmias como la fibrilación auricular, como extrasístoles, como algunos tipos de taquicardias que van iniciando, te puede servir esto. Otro método que puedes utilizar, que es la regla de los 300. La regla de los 300 es a partir del siguiente cuadro que te establezca después del que tú empezaste a tener el QRS. O sea, tienes el QRS, a partir del siguiente, tú ya cuentas 300. Y el orden es de esta forma: 300, 150, 100, 75 y 60. Nada más. Menos de eso no es específico esta técnica, y más de eso tampoco es específico esta técnica. Va desde 300 hasta 60 latidos por minuto. Así es que frecuencias que tengan muy altas, hay más de 300, hay que utilizar la regla de la pluma, o hay que utilizar la regla de los 10 segundos que mide el electro, o en frecuencias que sean más bajas, hay que utilizar también esta misma técnica. Existen otras técnicas también que se pueden utilizar, la verdad sería como que revolverlos un poco más. Con que se queden con estas tres, van a poder establecer una frecuencia lo más estimada y el patrón más adecuado posible. Medidas. Hay que tomar diferentes cuestiones a las medidas. Hay que empezar a medir, a ver la morfología, el tamaño, etcétera, porque cada cosa representa una patología. Ejemplo, la onda P. La onda P la podemos medir a lo horizonte, en forma horizontal, y la cual, si tienen una medida más de 110 milisegundos, nos habla de un crecimiento auricular, principalmente característica izquierda. No podemos decir hipertrofia, pero es un crecimiento o anomalía de la onda P hacia el lado izquierdo. Si tiene un tamaño en minibol, o sea, un tamaño al horizonte, a la vertical, si tiene un tamaño mayor de 0.25 milivolts, nos habla que tenemos un crecimiento de la aurícula derecha. Otra morfología que tenemos que ver respecto al tamaño es el segmento, perdón, el intervalo. Veremos aquí la palabra segmento. El intervalo PR tiene una medida de 120 a 200 milisegundos. Menor de 120 es un complejo, un intervalo PR corto que nos habla de preexcitación. Ejemplo, el síndrome de Wolff-Parkinson-White o Long-Gannon-Levin. Otro tipo de situaciones es cuando tienes el intervalo PR más alargado, más de 200 milisegundos, nos habla de un bloqueo AB de primer grado o de segundo grado si es que lo ves alternante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos con esto. El QRS lo podemos establecer con el tamaño idealmente de 100 a 120. Ya dices que el paciente tiene un bloqueo incompleto de la rama, derecha o izquierda, dependiendo de cuáles sean las características electrocardiográficas extra, pero ya cuando tienes un QRS más de 100, te hablas de un bloqueo incompleto. Más de 120 ya es un bloqueo completo de rama, ya sea derecho o sea izquierdo. Otro intervalo a corregir, pues el intervalo QT corregido, porque tú mides una característica de cuánto mides de forma física, pero hay que corregirlo con respecto a la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Cómo lo corriges? Haciendo una corrección con las fórmulas establecidas ya incluso en sus calculadoras, y es la maravilla que ya las podemos sacar, tanto la fórmula de Bassett, de Federicia, la fórmula de Hodge. De forma genérica, esta es una perlita que se la queden. Frecuencias cardíacas que sean normales, si tú quieres hacer una medida del intervalo QT, las frecuencias cardíacas que van de 100 a 60 latidos, tú utilizas la fórmula de Bassett. Si son menos de 60 latidos, utiliza la fórmula de Federicia, o Federica, como le quieran decir. Esta te sirve, ¿por qué? Porque fue estudiada mejormente en pacientes con frecuencias cardíacas bajas. Y aquellas que sean con medidas en frecuencias cardíacas más de 100 latidos por minuto, utiliza la fórmula de Hodge, ya que esta pues tiene una aplicabilidad tanto para bradicardias, frecuencias normales y frecuencias más altas. Así es que es mejor utilizar esta otra. Morfologías. Las morfologías se pueden visualizar son anormalidades. En esta es una onda P, hablando principalmente de una onda P que tú veas mellada, nos puede hacer pensar que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Y si tú visualizas una onda P que tiene una depresión más de 2 milímetros en la derivación B1, o sea, línea isoeléctrica tiene una parte positiva, la onda P, y luego tiene una caída grande, profunda,
que casi mide 2 milímetros, nos habla de una P anómala y que normalmente nos representa crecimiento de la aurícula izquierda. Ahora, con respecto al QRS, anormalidades en la morfología que tú puedes ver que el paciente tiene el QRS ensanchado, que se puede ver en bloqueos de rama izquierda, que se puede ver incluso en pacientes con hipercalemias, ya cuando son muy altas, pueden verse el QRS ensanchado hasta el punto de llegar a una frecuencia que es sinusoide. Puedes ver también morfologías anormales como empastamientos, o sea, tú ves la despolarización y ves una forma de una M, un empastamiento, una rayitas arriba y luego ya cierra el QRS. Eso lo ves en bloqueos de rama izquierda o bloqueos de rama derecha en algunos casos. Y la que es más característica del rama derecha es la morfología de la R, luego una S y luego otra vez una R que es un poco más grande. Y la morfología RSR u orejas de conejo, que eso nos habla principalmente, si ves en derivación B1, B2, de bloqueo de rama derecha. Y el punto J. Cuando tú ves anomalias de punto J o del intervalo ST, normalmente suele ser o elevaciones o depresiones. Tanto puede ser procesos isquémicos o pensando en algunos cuadros de pericarditis, en algunos tipos de derivaciones que sean con elevaciones. Y la onda T, si ves una anomalía en la onda T, nos puede hablar de sobrecarga tanto diastólica, sistólica o en algunos pacientes que tienen algún infarto, un evento coronario agudo de forma rápida, puede presentarse estas características. Ahora sí, aprovecharemos el tiempo para hablar de las enfermedades que pudieran ustedes alcanzar a ver de formas agudas que tienen que saber identificar de forma instantánea o sospecharlas mínimamente para que tanto las puedan identificar y poder clasificar qué manejo hay que dar en algunos casos, si es que ya esa es su aplicación médica. Vamos a ver principalmente algunas de ellas. Aquí hay unos criterios, se los voy a dejar en las mismas diapositivas, se van a tener todas ellas, puedan estudiarlos con calma cuando momento que lo vean, pero les voy a dar las perlitas que pueden ver de una forma más rápida en los pacientes que tengan una taquicardia ventricular. Hay algunos cuadros donde tú tienes taquicardias ventriculares y otros cuadros donde tienes taquicardias supraventriculares que pueden aberrarse. ¿Qué es esto? Que tienes una frecuencia que suele ser muy alta, constante, y haces que el complejo, que el momento en el que se está haciendo en su eje de despolarizaciones, llega a caer en periodos refractarios de forma relativa en este mismo complejo y hace que tenga una disminución en la capacidad de despolarización, lo que hace que los complejos se vean más anchos. Y nos hace pensar que también puede ser una taquicardia ventricular, cuando realmente lo que estás viendo es una supraventricular aberrada. Ahorita les voy a dar unas perlitas que nos pueden ayudar a identificar esto con los ejemplos. Para conforme toda la referencia les voy a dejar todos los criterios que tienen cada cosa, las perlitas de los criterios. No me voy a meter tan profundo en ellos para que los puedan estudiar con calma, pero en este en el momento que vemos cada electro, les voy a dar las perlitas de qué tienen que visualizar y cómo lo pueden ayudarles en cada uno. Este ejemplo, tenemos un paciente que llega con un cuadro de dolor precordial y de repente, en un momento estando ahí en el triage, empieza con un episodio de síncope. Tú lo metes rápido al área de resucitación y de repente tomas un electrocardiograma y empiezas a visualizar esto. Estas características en este paciente empiezas a notar que tiene ahí como ojo muy, muy clave. En estos pacientes aquí tú ves la ABR, visualicen muy bien esta. ABR, que tú tengas una R inicial, tiene un valor predictivo alto para establecer que el paciente tiene como en ese detonante de este cuadro, de esta arritmia, que son frecuencias si ves casi 390, es un tipo de taquicardia ventricular. Así es que una R inicial nos habla de taquicardia ventricular. Otra característica que es muy importante anotar, si tú visualizas de estos B1, B2, B3, B4, B5 y B6, todas sus complejos están predominantemente positivos. Esto nos habla de, es otro criterio también de taquicardia ventriculares. Si tienes complejos de predominancia tanto positiva o negativa, donde no ves un plano de transición claro, que es plano de transición donde el QRS se está quedando tanto igual como positivo como negativo, que todas tengan alguna predominancia o positivas o negativas, nos habla de muy probablemente el paciente está pasando por una taquicardia ventricular. Otro criterio a visualizar es la presencia de complejos de la captura fusión. ¿Qué son estos? Tú ves estos complejos que son ensanchados, son propiamente complejos que salen del ventrículo y de repente ves esta pequeña belleza. Un complejo que no se parece en nada a todos los demás y lo ves que es un complejo que es más pequeño el QRS. Estos complejos que son de carácter más pequeño son un complejo que se llegó a salir, llegó a conducir de forma normal del latido que venía de carácter sinusal. Y en algunas veces incluso hasta la onda P puedes ver. Pero en estos casos este es un complejo de captura. O sea, la taquicardia ventricular llegó a capturar, o sea, que le permitió una salida de un complejo que fuera sinusal.
Un complejo ahora de los que son de fusión son muy difíciles de identificar uno de otro, pero un fusión significa que tanto el complejo que se establecía del área sinusal choca con el complejo del área ventricular y los dos terminan de despolarizar la misma zona y forman un complejo que no parece ni de ni los ventriculares ni de los de carácter sinusal, o sea, es un poco ensanchado y es muy diferente entre estos dos. Eso es un latido de fusión. Estos también tienen un valor muy predictivo alto de hablarnos de que el paciente presenta una taquicardia ventricular. Otro criterio es la disociación AB. ¿Qué es esto? Una disociación AB, te hablas como las mismas características que tú ves en un bloqueo AB de tercer grado, o sea, tú ves varias P's y ves los QRS, todos respecto a un ritmo que tienen, todos un ritmo, pero diferentes el intervalo en cada uno. Así es que si tú visualizas una onda P que se ve en un complejo y en otro no lo ves, y en otro sí, y en otro no lo ves, sobre todo un complejo que esté sobre el QRS, después del QRS o antes del QRS, nos habla que el paciente está teniendo una disociación auriculoventricular y eso también es un valor predictivo alto para una taquicardia ventricular. Así es que quédense con estos criterios, van a ser los que más les van a ayudar a identificar si está en una TB o está en una supraventricular aberrada. Otras taquicardias a ver son algunas de las supraventriculares, las más comunes son las intranodales o el Parkinson-Whites en estos casos, que no sean las fibrilaciones y los Florer. Aquí vienen los criterios. Siempre hay que tomar 2 electros cuando tengas en un paciente en taquicardias que sean supraventricular o de complejos estrechos. Siempre hay que tomar un electros cuando tú lo tienes al paciente que llega a urgencias y cuando ya le quitaste la arritmia. Estas taquicardias suelen ir de frecuencias que son más de 110 y algunos casos muy raros más de 250, pero suelen mantenerse en estos rangos. Son DR regulares y como criterio a que nos podamos identificar con ellos. Casi siempre algunas de ellas pueden llegar a tener aberración, o sea, que el QRS se vea más ancho. Tener cuidado de no confundirlas con las taquicardias ventriculares de base. Y en algunos casos, a veces, el 50% llegas a ver una onda P y esta onda P se ve retrógrada. ¿Qué es esto de una onda P retrógrada? Nos habla que tienes una onda P que se ve no antes del QRS, sino después del QRS. Ahorita les mostraré un ejemplo con esto. Y el detonante, tanto en todas las taquicardias, en muchas de ellas, suele ser un extrasístole auricular y ventricular, hablando de las taquicardias supraventriculares. Otras son las Wall Parkinson White. Son muy similares cuando la ves tú, tanto la intranodal como el Wall Parkinson White en un evento agudo, o sea, en la taquicardia, se parecen mucho. Son DR regulares, de QRS estrechos. Sueles ver que tienen frecuencias que van desde 120, 110 hasta 250, en el caso raros casi llegando a 300. Suelen ser, como lo dijimos, el QRS suele ser estrecho, o sea, menos de 120 y en algunos casos, casi el 50% igual, vas a poder visualizar la onda P y es igual de carácter retrógrado en algunos casos. Y pues bueno, en otros casos, como vimos aquí, que el que no oculto, ahorita que están viendo esto, el que no oculto es un paciente que puede tener una arritmia, o sea, pacientes que tienen las mismas manifestaciones de taquicardias, una taquicardia que es de complejos anchos, que es de frecuencias arriba de 120, complejos que ves estrechos, y de la cual tú manifiestas que al momento que tú le quitaste la arritmia, no ves la imagen típica que se ve en el Wall Parkinson White. Por eso, un paciente, como les ven en esta diapositiva, que tú lo veas con criterios electrocardiográficos en sinusal en un Wall Parkinson White, tú vas a ver un QRS enchanzado, una onda delta, un PR que está corto, por eso dijimos que está preexcitada, y una onda T que está inversa a lo que es la repolarización del QRS. O sea, ¿qué significa esto? Que el QRS está de una morfología y su onda T está invertida con respecto a la morfología que tenga predominio el QRS. Y en un que no oculto, cuando tú le quitas la arritmia, el electrocardiograma va a estar en forma normal, va a estar sinusal. Ejemplos, ahora sí. Cuando tú veas una arritmia, tanto lo que es la taquicardia ventricular como la taquicardia supraventricular, hay que identificar estas 3 cosas. La frecuencia, esa es una. Segunda, identificar la morfología del QRS, si está ensanchado o está corto. Y la tercera, si es regular el RR o es irregular. Así es que con que tú puedes describir esas 3, tú ya puedes establecer un tipo de manejo. ¿Por qué? Porque si checas las guías del ACLS, las características para tú establecer el tratamiento es si es una taquicardia de tanta frecuencia, si es regular, si no es regular y de QRS si están estrechos o no. Así es que si es regular, de QRS estrechos, muy probablemente es una supraventricular, que hay muchas modalidades. Y si la ves ancha, puede ser muy probablemente una taquicardia ventricular, pero también puede ser una supraventricular aberrada, como por el efecto que ya les comenté.
Aquí es que, pues bueno, podemos identificar que esto es una taquicardia de complejos estrechos con RR que es regular, de una frecuencia que va oscilando aproximadamente entre unos 170 latidos por minuto. ¿Ok? Eso es con que tú puedas describir esto y es más que suficiente. Ya la gente te va a identificar muy bien que pues estamos hablando de un manejo que puede ser muy probablemente una supraventricular. Y si apreciamos muy bien aquí donde está el puntero, alcanza a ver ese complejo, donde está la onda haciendo la deflexión del QRS, una onda T. Ahí se ve una onda que no se aprecia en la siguiente derivación y no se aprecia tampoco en la siguiente derivación, pero la siguiente sí. Esto nos hablamos de una P retrógrada. ¿Por qué retrógrada? Porque está después del QRS. Esta ondita chiquita es una P retrógrada y suele estar menos de 90 milisegundos, o sea, menor a 2,5 cuadritos. Significa que probablemente tengas una característica, sea una intranodal o un Wall Parkinson White. Otra cosa a identificar, regresando a este complejo, si lo connotas con respecto a los que veías en las taquicardias ventriculares, esta tiene un plano de transición, o sea, negativos, negativos los complejos, aquí ya se ven que complejo sigue negativo, pero ya se ve que hay una R, y en esta, en ABR, ya existió el plano de transición, o sea, ya no está la línea que tengan QRS y luego la R, entonces digo la S. Así es que aquí hay un plano de transición y que en las siguientes ya hay predominancia de ser positivos, o sea, si lo notas, así recapitulando, negativos, negativos y luego positivos, positivo, 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 que se ve el QRS. Esto ya descarta en algunos pacientes, o sea, ya quita el criterio de todos o positivos o todos negativos. Y si ves la ABR, en este caso, es negativa de forma inicial, no es positiva como la veíamos en las taquicardias ventriculares. ¿Vale? Ahora sí, un caso un poco confuso, que nos puede confundir un poco. Tenemos un paciente de que llega con frecuencias aproximadas de unos 150 latidos por minuto, que la ves con complejos que son anchos y que la vez no aprecias una P de carácter retrógrado y que son de carácter RR regulares. Lo único que ves es alternancia. Si checas de dos, ves un QRS que está de un tamaño, luego otro QRS que es otro tamaño, luego un QRS de un tamaño, luego otro QRS de otro tamaño. O sea, es una alternancia 2 a 1, de dos complejos, uno es alternante. Estos criterios, estas características, y al momento que tú ves, ahora sí, para decir, bueno, es una TV o no es una TV, ves ABR, ves que ABR tiene predominancia negativa. Y ahora estás viendo que los complejos de las precordiales, estos 6, tienes negativo, 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 y de repente negativo, y luego positivo, positivo. Este paciente exclusivamente no cumplía los criterios de hablar de taquicardias ventriculares. Le quitamos la arritmia y resultó que tenía una taquicardia de carácter de Wall Parkinson White. Era un Wall Parkinson White que se estaba aberrando. ¿Ok? Así es que quédense muy bien la diferencia de una a diferencia de la otra. Saber cómo pronunciarlas, de QRS estrecho, RR, de RR si es regular o no, y la frecuencia que tiene. Y ahora sí, este fue el electro del paciente anterior, donde le habíamos quitado ya la arritmia, y encontramos esto. Vemos un QRS que está ensanchado, vemos una onda P que está exageradamente pegada al QRS, y viéndola así exclusivamente, si tú la aprecias en esta, la que es la derivación de 2 y también en ABL, ves este tipo de espastamientos, una tipo piernita y sexy que se ve abriendo del QRS, que se ve como una piernita y luego la caída grande del QRS. Esto es una onda delta. Esta es una onda delta. Esto es una PR que está corto, un PR excitado. Si lo mides menos de 120. Una onda T que está invertida con respecto a lo positivo que puede estar el QRS. Y tip, nunca, nunca vayan a confundir una imagen esta que parece una imagen de bloqueo de rama porque tienes el QRS enchanzado con una elevación del ST. Esto no es un infarto. Esto es una anomalía en la repolarización que se manifiesta en Wall Parkinson White y en bloqueos de rama izquierda o pacientes con marcapasos del lado derecho. ¿Ok? Así es que este paciente, ya ampliando un poquito aquí la imagen, una onda delta, PR corto porque está exageradamente pegada con la QRS y una T invertida. Esto nos referimos ya nosotros a un paciente que está manifestando un Wall Parkinson White y que nos había brotado con un electro en taquicardia supraventricular. Así es que ya pueden incluso saber cómo identificar alguna arritmia, cómo identificar qué es la patología que tiene el paciente una vez que lo sacaron a sinusal. Otra de las arritmias que son letales y tienen que saber identificar es una que se llama torsada de punto. Se ve principalmente en pacientes, como mencionamos, con QTs largos. Cuando tú tienes un QT largo, puedes presentar este tipo de enfermedad.
o en pacientes, ¿qué nos puede generar un QT largo? Ya como alguien se lo preguntará, tanto hipocalemias, alteraciones electrolíticas, principalmente a la hipocalemias, hipocalcemias, y en algunos otros casos puedes presentarlas posterior a algún infarto. También se pueden ver QTs largos post-infarto o asociados a cardiopatía isquémica, también de carácter congénito. Hay algunos pacientes que tienen anomalías congénitas, familiares o antecedentes familiares de muerte súbita antes de los 20 años o alrededor de los 20 años. Ya nos hace pensar que el paciente puede tener una anomalía de canalopatía, o sea, una anomalía donde los canales de, tanto principalmente los canales de potasio se ven alterados. Esto es lo que se ve en síndromes de QT largo. Y algunos casos es por fármacos. ¿Cuáles fármacos se ven muy frecuentemente ellos? Algunos antibióticos, algo que estuvieron dando mucho a diestra siniestra en inicio de COVID, los macrólidos, la citromicina, puede generar un QT largo, también la hidroxicloroquina puede generarlo. En otros casos, también los que lo puede generar son los quinolonas, el grupo de las quinolonas, como ciprofloxacino, levofloxacino, pueden tener el riesgo en pacientes tanto con canalopatías congénitas o en pacientes con alguna alteración de electrolitos. Puedes pronunciarlos o estimularlos a que hagan un QT largo y te hagan una torzada de puntos. ¿Cuál es la característica de la torzada de puntos? Hay una rotación del eje, o sea, tú ves que son de repente ejes que se ven positivos y luego de repente ves ejes que se ven de carácter negativos en la misma línea, no en diferentes derivaciones. En la misma derivación, tú vas a ver que el paciente tiene esta rotación del eje. A veces son cada 5, cada 20 segundos y los QRS son ensanchados y en algunos casos puede ser sostenida. ¿Cuándo sostenida? Cuando puede durarte incluso más de 10 segundos, perdón, más de 5 segundos y puede sostenerse y degenerar en una fibrilación ventricular y el paciente puede fallecer. No es un electro tal cual, fue tomada de un holter de un paciente que tenía un QT largo que se asoció a característica isquémica. Ves derivaciones que se ven normales, ensanchadas en B1, o sea, ves un empastamiento en B1, un bloqueo de rama derecha, principalmente aquí viéndolo, pero el momento que el paciente va entrando, aquí empezó un extrasístole en este lado, donde se ve la sección amarilla, y en la siguiente ya empezó el complejo a ensancharse. Empezó a ensancharse y empezó a hacer un efecto que se le llama torzada de puntos. Si lo ves, empezó con complejos que fueron positivos, luego complejos que fueron una característica negativa, luego positivos y luego empezaron a hacer característica negativa. Esto hizo al paciente degenerar en una torzada de puntos. Siguiente arritmia que hay que saber identificar, que son también de las de urgencia, es una fibrilación auricular. ¿Por qué de urgencia? Porque te puede llegar descompensada con frecuencias que vayan arriba de 120 latidos por minuto. El paciente va a empezar con una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Eso se le define. Hay a veces arritmias fibrilatorias, FAs, que pueden ir de frecuencias normales y no te estresas. Pero las que son ya frecuencias arriba de 120 pueden tener algunos casos ya repercusión hemodinámica, pacientes que ves con TEAs que están chocaditos, hay que checarlos. Muy bien, ves el electro. ¿Y cuál es la característica principal en las fibrilaciones? Puedes ver una onda P o puedes no verla. Y lo que puedes ver es una pseudo línea isoeléctrica, o sea, una línea que se vea normal, una línea plana, pero no significa que no tenga P, significa que el paciente está fibrilando. Está fibrilando a una velocidad tan alta que no es apreciada por el electrocardiógrafo y lo que hace es que se ve una sola línea en el electrocardiograma. Otra característica es que tienes frecuencias cardíacas que suelen ser de la aurícula, arriba de 400, obviamente a veces no la vas a alcanzar a medir, y los complejos son irregulares, eso es como que lo más importante, una RR irregular, que tú ves con un paciente que tiene una línea isoeléctrica o PES que puedes llegar a apreciar, pero que son demasiadas, muy rápidas, son desfibrilatorias, y tienes complejos que pueden, la gran mayoría, ir de carácter menor de 120 milisegundos, o sea, complejos del QRS que está estrecho, nos habla del que el paciente está manifestando una fibrilación auricular de respuesta rápida. A veces puede aberrar y generar QRS más anchos o puedes tener una fibrilación auricular en un paciente que ya tiene una patología de base, o sea, en un paciente que ya tiene un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, que ya son QRS enchanzados y empiezan a fibrilar. Hay que tener cuidado de no confundir esto con una taquicardia ventricular. Aquí podemos apreciar en el ejemplo. Vemos un QRS que son ensanchados, vemos un paciente que tiene un RR que se ve de carácter irregular, incluso tú ves que algunos complejos QRS no son del mismo tamaño que los otros. Si checas y pones una hoja y trazas una línea para medir el intervalo RR y lo quieres comparar con el otro, se parece, pero en el otro ya no, luego el otro ya no, luego el otro tampoco, luego el otro menos. Mientras tengas toda esta variabilidad del RR, ya cumples un criterio. Cumples también que visualizas o no una onda P. En este caso, ¿ves una onda P? ¿Una sola onda P después del QRS? No.
No se visualiza ninguna. Todos los complejos, esta puede ser una, pero todos los demás no manifiestan. Esto de hecho es una onda T, para que no se piensen que sea la onda P. Esto es una onda T. De repente ya no ves la onda, luego ves la onda P, y luego aquí ves la onda P, luego la onda T, y todos los demás no se aprecia una onda P en forma. Mientras tú no aprecias una onda P, no sea precedida de un QRS, precedida de un QRS o antecedida de lo que es un QT, de una onda T, perdón, vas a poder identificar una fibrilación auricular. En este caso, aquí vemos una fibrilación auricular. Entonces, ¿qué es con esos criterios? No vemos onda P, R irregulares. Flutter. El flutter atrial es otra de las emergencias también, lo ves en las arritmias supraventriculares. Y en esta, la característica más fundamental, la que quiero que se queden es esta, ondas de flutter, ondas F, en forma de dientes de sierra, o sea, picos que ves de las ondas. Y la siguiente, esta que se la queden también bien grabada, nunca se aprecia una línea isoeléctrica, a diferencia de la anterior. Una línea que sea constante, continua, no se ve. También puedes ver en las ondas que tengan algunas frecuencias atriales, son de 200 a 300, y la morfología de la gran mayoría son QRS que son estrechos, menos de 120 milisegundos. Y en algunos casos tienes conducción fijas, o sea, de un latido, uno es el que se ve con la fibrilación. Y luego de dos latidos que sean de la onda F, tú vas a tener un QRS. De 3 latidos de la onda F, tú vas a tener un QRS. Eso es la conducción fija que a veces manifiesta. No me interesa que se queden con esto. Lo que más preferiría que ustedes se quedaran es con estos primeros 2 puntos. Dientes de sierra y no ves una línea isoeléctrica. Aquí podemos apreciar el ejemplo para que no nos podamos estar mareando. Ustedes visualizan principalmente la mejor derivación, ya de forma genérica, es otra perlita. ¿Cuál es la mejor derivación para ver la onda P? D2, porque es la derivación que más asimila a la despolarización de la onda P, normalmente que es de 54 grados. Y el D2 corre en 60 grados, es que es la que más se acerca. Tú ves aquí que un QRS, onda T, QRS, onda T, y no aprecias nunca una onda P, y de repente degenera, y tú notas aquí una onda, otra onda, otra onda. Y no alcanzas a ver una línea isoeléctrica, o sea, no hay una línea constante donde estas ondas reposen, o sea, es una línea constante, no se aprecia. Esto nos habla de un flutter. Este flutter es un flutter atrial, al paciente se le dio manejo y el paciente rompió. Puede haber otras derivaciones que pareciera hacerse una pseudo onda isoeléctrica, pero verlo en la derivación. La intención es verlo en la mejor derivación para ver la onda P, que en este caso es o D2, o ABF, o D1, pero principalmente D2 va a ser la mejor que puedas utilizar y ver. Que te quedes esos 2 criterios. No hay línea isoeléctrica y ves puras ondas de dientes de sierra, como se ve en la imagen, en esta sección de esta imagen, donde se ve de mejor característica. Como acervo cultural y que realmente sea una característica de un electro que es también de una emergencia, cuando tú llegas a ver esto. Chequen bien el dedo largo. En esta imagen del dedo largo tú aprecias un paciente que tiene un QRS, que se ve normalito, chiquito, de carácter menor a 120, y luego ves que al momento que tú ves la onda T, que va a iniciar la onda T, tú ves ya una caída donde hay un QRS, y luego es otro QRS. Luego otra vez, una onda T, digo, una onda P, un QRS, onda T, onda P, QRS, y en el espacio donde apenas estaba la repolarización para la onda T, cae otra vez la onda, el QRS ensanchado, un extrasístole. Luego, onda P, QRS, en el espacio donde iba a ser otra vez la repolarización de la onda P, cayó otra extrasístole. Este complejo, esta característica se le llama R sobre T. Es una emergencia. ¿Por qué? Porque está cayendo en cualquier momento, cualquier instante que quede uno, un poco antes o poco después, puede hacer que el paciente fibrile, porque cae en el periodo refractario relativo donde el paciente, si le cae un estímulo, puede hacerlo fibrilar. Así es que aguas con esto. Esto es una emergencia también. Hay que tener cuidado donde realmente ves que la QR se está cayendo un extrasístole sobre el punto en el que se está haciendo la repolarización. Este paciente había llegado por un síncope, se tomó el electro, se vio estos criterios, pasó a cateterismo y mejoraron. ¿Por qué? Porque el cateterismo nos representó que este paciente era de carácter isquémico. Así es que con el cateterismo resolvió este cuadro. Arritmias bradicardizantes, que son otras de las emergencias que hay que poder estableciendo y estar cuidando. Los bloqueos AB, MOVITS 1, MOVITS 2, hay uno que se llama con fenómeno de Weckenbach. ¿Qué es esto? Tú ves una onda P
que va fija con su QRS y este intervalo PR, cuando lo midas en el siguiente, se va alargando. Cuando lo midas en el siguiente, se va alargando. Y en algún momento, la onda P que tú tenías ya no tiene QRS y queda sola. Esto se llama fenómeno de Weichenbach porque es un aumento progresivo del tamaño de la onda P, del intervalo PR, y en una ya no conduce. Y este también es de cierto cuidado, hay que estar vigilando porque puede generar a un Movitz tipo 2. Movitz tipo 2, aquí tú tienes ya el ejemplo, te avento aquí, vienen aquí los criterios para que lo puedas ver. Los Movitz tipo 2 es un intervalo que es constante, es un intervalo PR que va a estar constante, puede ser corto, puede ser largo, pero es constante, no se va alargando como el anterior y no tienes un QRS que conduce. Vamos a ver el ejemplo. Este es un intervalo PR que tú ves que es un PR que está constante, 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 y en todas ves esta onda que unos dirían, no, es una onda U después de la onda T. Y no, es una onda P. Es una onda P que no está conduciendo y está brincando un latido. Este paciente tiene una frecuencia estimada de 30 latidos por minuto. Este es un Movitz tipo 2, un bloqueo AB de grado 2. Siguiente ejemplo, bradicardias que tienen que saber identificar es un bloqueo AB de tercer grado. En estas tipo de bradiarritmias presentan un RR regular entre los QRS y y una PP, un intervalo PP, también son regulares. Así es que mientras tú tengas estos dos criterios, RR regulares, PP regulares, pero en morfologías completamente distintas, que no venga uno precedido después del otro, nos habla de un bloqueo AB de tercer grado. En estos, casi el 60% son con QRS que son ensanchados, QRS anchos, y que los que son el 40%, QRS que pueden estar normales. Veamos el ejemplo. Vemos un paciente que tiene una onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Aquí se me hace onda P, onda P, onda P. Tú si checas, si haces una hoja y puedes marcar un intervalo, son constantes en todas. Y si checas los RR, son constantes en todos. Así es que en estos casos están hablando de un bloqueo AB de tercer grado. Otros cuadros a poder estar identificando son los paros sinusales. Este es un Holter. Un paro sinusal, ¿qué es esto? Tú tienes un paciente que tiene una onda T, luego tienes una onda P. QRS, onda T, onda P, QRS, onda T. Y de repente ya no tienes nada. No encuentras ni onda P y no ves un QRS. Esto se llama un paro sinusal. Se ven un tipo de arritmias que se llaman enfermedad del seno enfermo. Las que son significativas son aquellas que miden más de 2 segundos. ¿Por qué? Porque hace al paciente entrar en episodios de síncope. Por ejemplo, este siguiente tuvo QRS y luego de repente ya no existe otro QRS y no hay onda P. Esto es un paro sinusal de casi 4.7 segundos y esto es significativo. El paciente llegó por un episodio de síncope y se apreciaba esto. Otra arritmia que son constantes a ver y a veces en los hospitales que se ven son los ritmos nodales bradicardizados. Veamos el ejemplo. Ritmo nodal, ¿qué es esto? El que el paciente no tiene en ningún momento, no tiene RRs irregulares, como lo verías en una fibrilación, pero tampoco ves en ningún momento una onda P. Si checas estas derivaciones, todas las derivaciones, ninguna tiene una onda P que lo preceda, pero el RR es constante. Así es que RR constante, si no ves onda P, es un paciente que tú manifiestas con con la presencia de un paro sinusal, de un ritmo nodal. Así es que, pues bueno, por mientras ya pudimos identificar y ya sabemos las arritmias o las perlitas en el electro que son de emergencia. Ya terminamos lo que fue esta sesión. No sé si tengan alguna clase de duda o alguna clase de comentario que nos pudieran generar una aportación. No quise meter las enfermedades asociadas con los infartos. ¿Por qué? Porque los infartos es muy clásico ver una elevación del ST. Así es que pudieran quedarse con estas perlitas de arritmias que son letales, hay que cuidarlas, hay que verlas, hay que identificarlas.